¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un caso clínico del módulo del sistema urogenital. Se trata de un paciente masculino de 28 años de edad, sin datos clínicos relevantes. Vamos a pasar al primer método de estudio, el cual es una radiografía de abdomen en decúbito supino, en la cual se observa como dato positivo a nivel de los riñones dos imágenes. La primera se encuentra en riñón derecho a nivel del polo inferior y más o menos a nivel del seno renal. Es una imagen redondeada de bordes definidos, radiopaca. Y la segunda se encuentra en riñón izquierdo. Es una imagen irregular de bordes definidos también, que se encuentra también a nivel del polo inferior. Voy a hacer una magnificación para que se observe mejor la primera imagen y la segunda. Vamos a pasar a al siguiente método de estudio, el cual se trata de un ultrasonido. En este caso es un ultrasonido de riñón con transductor convexo en escala de grises, en donde se observa, como dato positivo, estamos viendo el riñón derecho, tiene los bordes definidos, a excepción de su polo inferior. Esto va a ser muy importante en este caso. Quiero que observen cómo deja de verse con nitidez el polo inferior en varios de los cortes que se tomaron longitudinales. Aquí se vuelve a observar. Este es el corte transversal del riñón derecho, sin alteraciones. Cabe destacar que la alteración en cuanto a la situación, a la morfología y al tamaño tampoco están alterados en este caso. Se observa a nivel de la unión ureteropiélica una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica posterior, que mide más o menos un centímetro y medio, 16 milímetros, que condiciona una dilatación moderada del sistema pilocalicial adyacente o proximal. Aquí vemos la pelvis que se encuentra dilatada. Esto es en el riñón derecho. Es una imagen en la cual se observa la línea media en un corte transversal, en donde pues pareciera ser que se alcanza a ver cómo atraviesa uno de los riñones o quizá los dos en la línea media. Esto es parénquima renal y está en línea media, una situación no habitual. Y aquí se observa otra imagen hiperecogénica en el riñón derecho, la misma que se observaba ya desde la radiografía. Se encuentra en polo inferior. Y otra vez observamos este dato, el cual es la ausencia del borde inferior, la ausencia del borde regular indefinido, como se veía o como se ve en el resto del riñón. La vejiga no tiene alteraciones. Vamos a pasar al siguiente método, el cual es una tomografía de abdomen en fase simple, y como dato positivo, se confirma la imagen sugestiva del hito en riñón izquierdo, en los cálices medios o incluso inferiores, y se confirma también la imagen en riñón derecho, que condiciona una ectasia pilocalicial moderada a nivel justo de la unión ureteropiélica. Aquí cabe destacar que pues tampoco la forma, el tamaño están alterados. El eje del riñón, solo para recordemos que es de cefálico a caudal, de lateral a medial y de posterior a anterior. En este caso se encuentra respetada esta descripción. Sin embargo, a nivel de los polos inferiores está este eje justamente, que es lateral a medial, se encuentra exagerado, incluso llegando a
pues tocarse ambos polos. Aquí esta otra imagen es muy importante porque se demuestra que existe una unión entre los dos riñones, dando como diagnóstico pues la anomalía o un probable diagnóstico. Otra cosa es a tomar en cuenta es esta imagen, que sería la arteria mesentérica inferior, el origen. Y ahora sí pasamos a la reconstrucción coronal, en donde se confirma el eje está exagerado, o sea, es muy notorio como los polos inferiores se llegan a juntar, y no solo se juntan, sino que existe parénquima o tejido uniéndolos a ambos en el polo inferior. Bueno, en cuanto al diagnóstico radiológico, pues estamos ante una malformación renal, sin duda. Ya habría que descartar qué posibilidades tenemos. Como diagnósticos asociados es una uropatía obstructiva alta derecha en relación a urolitiasis derecha, que está condicionando esta alteración, la urolitiasis, y la nefrolitiasis izquierda. En este caso no condiciona obstrucción. Y bueno, para tratar de definir qué malformación renal, pues vamos a observar qué diagnósticos diferenciales tenemos. Los diagnósticos diferenciales pues son cualquier anomalía de fusión, las anomalías de rotación o malposición, como una ectopia renal cruzada o un riñón pélvico. Rápidamente recordemos cuáles son las anomalías de fusión. Y puse para esto un ejemplo de un riñón en herradura y un riñón en torta. Bueno, en el riñón en herradura, la alteración es que al momento de ir elevándose los riñones, estos pueden llegar existen desde la situación pélvica ascienden hacia su situación lumbar. Estos pueden llegar a tocarse en el trayecto, haciendo que se junten ambos parénquimas. Por lo tanto, pues la característica del riñón en herradura es que en uno de los puntos estos riñones se van a unir. Y otra característica es que es más probable que sea en polo inferior y que la arteria mesentérica inferior sea la que impida este ascenso hacia su situación normal. En cambio, el riñón en torta, la unión pues no es precisamente en alguno de los polos. Pueden llegarse a juntar tanto ambos polos como el seno renal, haciendo esta forma o haciendo que los dos riñones se empalmen. Aquí pues nada más el dato clave que nos permitiría diferenciarlos pues es la forma de fusión. El siguiente es un riñón pélvico. El riñón pélvico pues es una alteración en cuanto a la situación o a la malposición del riñón. En este caso pues vamos a observar un riñón que se encuentra a nivel pélvico, aquí como se observan en los Caliper, que pues no va a haber ascendido. Nada más hay que checar que no tenga alguna fusión, que sea el puro riñón que se quedó bajo, porque pues podría tratarse de un riñón en herradura que se quedó pélvico. Solamente habría que descartar el riñón contralateral que se encuentra en situación normal. Y esta otra imagen de riñón en herradura es una línea media, en donde se observa una imagen de línea media del cuerpo, en un corte transversal, donde están los vasos de línea media, y justo arriba de ellos está esto que le llaman istmo, que es justamente la unión de los dos riñones, el lugar de unión de los dos riñones, y esto es característico que esté en línea media adyacente a los vasos. Otra de las
anomalías que hay que descartar pues es otra anomalía de malposición, que sería la ectopia renal cruzada, en la cual el riñón, aparte de estar ectópico, se va hacia el lado contralateral, y aparte de irse hacia el otro lado, tiene en un cierto grado de unión. Aquí lo que hay que descartar otra vez es el sitio donde se unieron, ya que el riñón en herradura, por las características propias de la enfermedad, que es un riñón que al momento de ascender de su situación pélvica hacia la lumbar llegan a juntarse, pues la unión siempre es, o la mayoría de las veces, en línea media. Por otra parte, en la ectopia renal cruzada, pues es un riñón que, de estar del lado derecho, pasa totalmente la línea media hacia el lado contralateral, como en este ejemplo, y se une hacia su otro riñón, el riñón contralateral. Este puede ser en distintas fases, en distintas partes, la unión. Aparte, los senos renales van a estar pues alterados totalmente. En cambio, en el riñón en herradura, lo más frecuente es que siempre los senos renales queden mediales, ya que pues esa no fue su alteración, propiamente la ectopia. Y aparte, los ureteros siempre van a estar ventrales, o la mayoría de las veces van a estar ventrales. Esto pues marca otra de las diferencias. El diagnóstico definitivo fue el riñón en herradura, con las complicaciones que ya comentamos. En este caso fue litiasis renal, provocando obstrucción del riñón derecho. Muchas gracias.